en la siguiente tabla de contingencia se presenta un grupo de profesionales candidatos a ocupar un cargo directivo en una compañía. Estos están organizados por género y por profesión. Aquí, como sabemos, tenemos una tabla de contingencia con frecuencias absolutas. Están las cantidades de candidatos que cumplen cada una de las condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos que 15 de los individuos son candidatos que son mujeres del género femenino y que son profesionales de negocios. Aquí podemos ver en el total, que en total tenemos 36 candidatos. Esta tabla sería una tabla de contingencias, ¿cierto? Con frecuencias absolutas. Pero si yo quiero una tabla de probabilidades conjuntas, lo que hago es calcular sus frecuencias relativas. La tabla con las frecuencias relativas me va a dar las probabilidades conjuntas. ¿Cómo calculo? Entonces, lo que tengo acá es la probabilidad de que un individuo seleccionado al azar sea mujer y además sea un profesional de negocios es igual a, entonces me voy a mirar, tengo 15 profesionales mujeres de negocios de un total de 36. Entonces esto me daría 15 dividido entre 36 y lo que tengo es 0.417, que es lo que anoté acá. ¿Listo? De forma similar puedo llenar cada uno de los cuadros que están ahí. Entonces, por ejemplo, esto sería la probabilidad de que el individuo seleccionado sea mujer. Esto sería la probabilidad de que el individuo seleccionado sea hombre. Por ejemplo, esto sería la probabilidad de que el individuo seleccionado sea una mujer y que sea una profesional de economía. ¿Listo? Ahora, si me dicen a mí, si se selecciona un candidato al azar y se encuentra que es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea profesional de negocios? Entonces, ¿cómo escribo eso? Entonces digo, ¿qué ocurrió? Lo que ya ocurrió es que es una mujer. Entonces, esto es ya una probabilidad condicional. Porque dice, se encuentra que es mujer. O sea, ya hay algo que está dado y es que el candidato seleccionado es una mujer. Ahora me dicen, calcule la probabilidad de que ese individuo sea un profesional de negocios. Entonces, esto es lo que me están preguntando. Entonces, dado que es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea de negocios? Entonces yo digo, pues esto sería ¿quién? Esto sería la probabilidad de que sea de negocios y además sea mujer. Sobre la que ya está dada, la probabilidad de que sea mujer. Entonces, esto lo puedo calcular así. Mirando mi tabla de probabilidades conjuntas, tendría la probabilidad de que sea negocios y sea mujer es 0.417. Entonces aquí 0.417. ¿Listo? Y la probabilidad de que sea mujer, entonces la miro, la probabilidad de que sea mujer 0.556. Entonces aquí sería 0.556. Y hago este cálculo y ya tendría la probabilidad de que sea un profesional de negocios, ¿cierto? Sabiendo que es una mujer. Ahora, esta cantidad también la podría calcular directamente de mis probabilidades, de mis frecuencias absolutas. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de que sea negocios sabiendo que es mujer. Entonces digo, aquí como yo ya sé que es mujer, pues voy a trabajar solo con las mujeres. Entonces me voy a la tabla de frecuencias absolutas y digo, ¿cuántas mujeres hay? Pues tengo bien, 20. ¿Cierto? Entonces, aquí, de las 20 mujeres, ¿cuántos son de negocios? Entonces yo digo, pues de las 20 mujeres de negocios tengo 15. Quiere decir que aquí yo tengo 15. ¿Listo? Y si yo tengo 15 de 20, le puedo sacar quinta, me da 3 cuartos. Y esto sería igual a 0.75. Y si yo hago este cociente, eso me da 0.75. Quiere decir que lo puedo calcular con las probabilidades o directamente con las frecuencias absolutas, teniendo en cuenta que ya estoy trabajando no sobre los 36, sino sobre la condición que está dada, que es que son mujeres. Ahora,
A partir de la definición de probabilidad condicional nos resulta un concepto y es el de eventos independientes. Entonces decimos que dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. Es decir, si yo calculo la probabilidad de B dado A y esto me da la misma probabilidad de B independiente que haya ocurrido A o no, o si por el contrario yo calculo la probabilidad de A sabiendo que antes ocurrió B y me da la misma probabilidad de A, entonces estoy diciendo que estos eventos son independientes. ¿Qué quiere decir? Que el que ya haya ocurrido A no afecta nada la ocurrencia de B. O lo mismo, el que ya haya ocurrido B no afecta la ocurrencia de A. Si los eventos, si no es así, es decir, si sí se afectan, entonces diremos que los eventos son dependientes. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el caso 2 de nuestro frasco con bombones, con caramelos. Entonces tenemos lo siguiente. En el caso 2 decíamos que yo tomaba el caramelo, anotaba el sabor y lo volvía a regresar al frasco antes de seleccionar el segundo. Entonces yo voy a calcular la probabilidad de que el primero sea de fresa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea de fresa? O sea, voy a calcular la probabilidad de A. Entonces decíamos que tengo 20 caramelos y 4 son de fresa y esto nos dio 0.20. ¿Sí? Ya lo habíamos calculado. Ahora voy a calcular la probabilidad de que el otro que no sea de fresa. Es decir, lo habíamos calculado como la probabilidad de que el primero no sea de fresa era de los 20, 16. O sea que teníamos una probabilidad del 80% de que no fuera de fresa, es decir, que fuera de chocolate. Ahora, teniendo en cuenta de que puede ocurrir A en la primera selección o puede que no ocurra A, vamos a calcular la probabilidad de que ocurra B. ¿Sí? Entonces voy a calcular la probabilidad de que ocurra B, dado que antes ocurrió A. ¿Sí? Entonces supongamos que ocurrió A, quiere decir que el primer seleccionado era de fresa. Ahora vamos a calcular que el segundo seleccionado sea de fresa. Pero como en este caso yo observo, anoto el sabor y lo regreso. Yo regreso aquí. Vuelvo a ponerlo en mi frasco. Entonces vuelvo a tener los mismos 20 caramelos. Entonces aquí tengo 20. Y quiero calcular la probabilidad de que el segundo sea de fresa. Eso me da 4. Por otro lado, quiero calcular la probabilidad de B. Supongamos que no ha ocurrido A. Lo mismo, como yo puse mi caramelo de nuevo, pues tengo los mismos 20. ¿Y cuántos son de fresa? 4. Observe que la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que ha ocurrido A, es 4/20. Y la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A, también es 4/20. Quiere decir que el que ocurra o no ocurra, ¿cierto? Si no ocurre A o si ocurre A, le da lo mismo. Quiere decir que la probabilidad de B dado A es la misma probabilidad de B. Porque el que ocurra A o que no ocurra no interfiere para nada. Quiere decir que A no afecta la ocurrencia de B. Por lo tanto, diremos que A y B son independientes.